Yo creo que es lo más duro, saber que hoy día gano un muy buen contrato y que en 2 meses más voy a ganar cero. Estaba en buena forma porque entreno todos los días y porque es mi trabajo, pero después decía, bueno, ya no va a ser mi trabajo, ¿cómo va a ser el tema físico? Y ese es el gran, yo creo que problema, que a veces el estilo de vida del fútbol, como algo momentáneo, al momento ya no de recibir un sueldo cae muy rápido. Si en un momento hasta me daba vergüenza llegar a entrenar con el auto que tenía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente de Inversionista, en donde entrevistamos a muchas personas relacionadas al mundo de las finanzas, las inversiones, clientes, partners y gente entretenida que tenga que ver algo con el mundo de las finanzas. Y el día de hoy traemos a un invitado espectacular. Debo decir que estoy feliz porque además es alguien que juega o jugaba en el equipo de mis amores, la Católica. En este momento tenemos invitado al Chapa Fuenzalía. Hola Chapa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y este espacio de conversación. Por venir con nosotros. Sí, por darte el tiempo. Muchas gracias. Y quiero partir contando una anécdota, porque esto yo creo que representa mucho de también el interés de la entrevista, de invitarte con nosotros. Pues nosotros hace algún tiempo atrás tuvimos una reunión con el Sindicato de Futbolistas Profesionales, el SIFUP. Y hablamos harto con ellos porque tenían algunas lucas que querían invertir y la verdad que toda la conversación avanzó todo muy bien, pero había una gran condición final para poder avanzar. Y esa condición era que le tenían que preguntar al Chapa si valía la pena invertir o no, porque el Chapa era el que sabía. Así que esa creo que es una buena descripción de un poco también cómo te ven tus pares, tus colegas, y de cierta manera cómo ha ido también construyendo un nombre dentro del mundo de los futbolistas, haciendo las cosas bien, logrando muchas cosas en el mundo del deporte propiamente tal, pero quizás también teniendo una vida ordenada más allá de lo propiamente futbolista. Así que te quiero llevar un poquito a cómo, en qué situación hoy día está el Chapa después de toda esta carrera muy exitosa que ha sido tu carrera futbolística y también un poco lo que ha sido también esta relación entre el mundo del deporte y también el haber estudiado y haber estado ahí en estos dos posibles mundos, que fue una decisión que tú tuviste que tomar en algún minuto. Bueno, sí, pues mi vida estuvo siempre un poco entre las dos cosas, entre el estudio, el deporte. La pasión mía claramente era el fútbol siempre, por eso me dediqué al fútbol profesional. El tema de que, eso sí, el estudio siempre me estuvo un poco dando vuelta, por eso también entre medio tomé una pequeña pausa para estudiar solamente, ver lo que significaba ser un universitario, la vida universitaria, pero creo que rápidamente me di cuenta que la pasión y lo que a mí me mueve el deporte, y tomé la decisión de tomar el fútbol como algo ya completamente profesional, y me dediqué después 15 años más a eso, y ahora ya han pasado 2 años del retiro, un poquito más de 2 años, y que también han sido años de mucho crecimiento en base a vivir algo nuevo. Porque yo tuve un sueño toda mi vida que era ser futbolista profesional y no había otro. Y creo que cuando uno termina eso, también se abre una ventana y un espacio que poco está vacío en un principio, porque uno nunca sabe lo que va a venir. Entonces han sido 2 años muy, muy lindos en eso, de crecimiento, de conocimiento personal, de adaptarse a la nueva realidad, donde ya no está el entrenamiento, no está el partido el fin de semana, y está mucha la pregunta de qué vendrá, qué voy a hacer. Entonces ha sido muy, muy entretenido y enriquecedor para mí también, y yo creo que también para la familia. Sí. Y volviendo a esos inicios, tú empezaste a jugar desde muy chico, por lo tanto tú tenías un sueño que era ser profesional, pero te va muy bien en la prueba. Eso es lo que por ahí descubrí y por eso está esta opción de estudiar. Específicamente, ¿qué fue lo que estudiaste? Yo he estudiado creo como 5 carreras, más o menos. He estado en 5, no sé, campus distintos. Pero entré a civil. Ya. Pasa en mi papá ingeniero civil industrial, entonces siempre dije o soy futbolista o ingeniero civil, como no había otra. Me fue tan bien en la prueba que dudé mucho con el fútbol, porque Claro. yo estaba 100% seguro de que me iba a dedicar al fútbol. Y al tener buen resultado, ahí dudé mucho, porque claro, estaba ahora con el riesgo de decir, no entro a la universidad, voy a perder un año. Cuando uno tiene 18 y se va a perder un año de universidad, es mucho. Que uno lo ve después y dice, no es nada. Pero bueno, en esa época
Entonces eso me generó ¿Y entraste a la entonces hice en universidad paralelo, entré a la Católica, Ingeniería Civil, postulé, entré y como entré al plantel profesional también en la Católica, empecé a entrenar, hice mi primer contrato, como que ahí hablé con la universidad si podía congelar o tomar menos ramos y creo que no existía la opción. Entonces rápidamente me salí y entré a Civil en la Los Andes, en la Universidad de Los Andes, y ahí tomé un par de ramos, pero era muy difícil. Estamos hablando más de 20 años atrás y no habían facilidades como hoy día con el híbrido, cosas por el no existía nada de ese estilo. Entonces tenía que ir a darle las pruebas a los profesores a veces a los colegios donde trabajaban o a oficinas. No podía ir a clase, entonces tampoco tenía que conseguir material. Y al final desistí de la opción de estudiar y me dediqué a jugar por un tiempo, hasta que después dije voy a entrar a comercial. Y comercial sí me pareció mucho más a lo que a mí me gustaba. Hice todo un primer año, pero no, me di cuenta que el fútbol claramente es mi pasión, porque también uno ve al resto, yo veía a los compañeros y empiezo a ver, bueno, acá somos 60, todos podemos ser ingenieros comerciales, pero yo tenía un poco la diferencia que yo también podía ser futbolista profesional. Entonces ahí dije, voy a hacer lo que en verdad me diferencia también del resto y lo que en verdad soy, y me apasiona y soy bueno también. Entonces ahí un poco dejé de lado los estudios hasta muchos años después que los últimos años de mi carrera también volví, que ya estaba un poquito más estable en mi vida, ya y volví a estudiar. Hice un máster en gestión deportiva, que es del Instituto Johan Cruyff de Barcelona, que ya estaba el método un poco online. Esto fue el año 2018, por ahí. De 2 años, muy, muy bueno. Y ese lo hice, terminé, estuve como 2 años en eso, después me tomé una pausa y después de la pandemia entré a educación física en la Universidad Andrés Bello, que hice mis primeros 2 años, pero después estuve viviendo en Estados Unidos, así que congelé y algo que quedó ahí que no sé en qué va a seguir. Me encantaría seguir estudiando, pero pasa que los tiempos y también el hecho de ir a la universidad hoy día con casi 40 años, con compañeros de 18, 19, la experiencia por ahí no es el, Claro, no es el camino. siento que a veces cuesta un poco más allá de que me encanta aprender, pero cuesta. Oye, Chapa, y teniendo esta siempre disyuntiva del deporte, ser futbolista profesional y la carrera, ¿había algo relacionado a las finanzas en tomar esa decisión de estudiar una carrera? Porque todos sabemos que el deporte te puede ir bien, muy bien, o puede terminar en nada. Entonces, quizás ahí había algo de eso. Sí, yo creo que es parte importante también de la decisión. Cuando yo al principio me dedico al deporte, era un tema netamente deportivo, no existía, tenía 18 años, no ganaba casi nada de plata, claro, pero no era tema. Claro. Vivía en la casa de mis papás, no pensaba todavía en un futuro. Sí, siempre decía, bueno, tengo que empezar a ahorrar. Entonces, si ganaba 100, ahorraba 90, yo no gastaba casi nada. Entonces, así siempre fui haciéndolo. Pero claro, ya a los 22, cuando me fui a la universidad completamente y después decidí ya dedicarme al fútbol, ahí volví con un tema, claro, ahora es un trabajo, tengo que empezar a preocuparme de mi futuro, y así fue, o sea, ya buscando que me fuera mucho mejor en lo deportivo, tomando las decisiones en base a lo deportivo, porque yo sentía que lo deportivo me iba a llevar a lo económico, no al revés. Nunca tomé la decisión hasta el final de mi carrera por la parte económica. Yo siempre sentí que si lo hacía bien deportivamente, eso me iba a dar el resultado de un mejor contrato. Pero lo que voy que quizás en esa primera etapa, con esa convicción obviamente cuando vuelves y te dedicas al fútbol, perfecto, pero quizás existió alguna duda de seguir el camino más tradicional de los estudios por ese futuro. Sí, pero estaba medio decidido. Yo decía, bueno, me dedico al fútbol, el fútbol me va a generar cierto ingreso y estabilidad por los años que juegue. Yo decía, jugaré 10 años. Y después siempre pensé en estudiar educación física. Entonces decía, tengo que tratar de generar esta lucas para después poder estudiar y que me dé esa estabilidad después de tener un trabajo. Entonces yo veía como que había una cierta continuidad, de que podía lograrla. No. Más allá de que, claro, si uno se va al análisis, como profesor tampoco iba a ganar muchas lucas, pero sí sentía que iba a ser algo que me gustaba, el fútbol iba a ser algo que me gustaba. Entonces después yo siempre soñé con estos 10 años que jugar a fútbol, de generar un cierto monto que me diera una renta más lo que haga cuando trabaje. Entonces con eso vamos a vivir bien. Claro. Obviamente lo hice nada que ver después, pero eso sí, era la visión al menos. Y esa era mi tranquilidad, como que bueno, para allá voy, y eso me dio mucha tranquilidad. Después obviamente uno va creciendo, va haciendo otras cosas,
pero sí era importante, porque yo tenía la preocupación de en su momento de poder comprar mi departamento y después, sobre todo, de lo que pudiera ahorrar o juntar en mi carrera. Yo sé que después de eso hay muchos años, entonces Claro. no es fácil. Y también me junté con mucha gente que también me asesoraba o me ayudaba en el tema financiero. Y claro, yo le decía, no, yo después con esto vivo bien. Y ellos me decían, o sea, no creo que viva bien con esa plata, ¿no? Yo le decía sí. Y claro, estaba muy lejos. Entonces igual el hecho también de escuchar a otra gente siempre mantenía la preocupación de que había que ser muy ordenado. Porque sobre todo cuando la gente mayor te dice, preocúpate, creo que hay que hacerles caso. Claro. Sí. Y de hecho te quiero llevar ahí inmediatamente a ese tema que es tremendo, porque yo creo que el gran atractivo de conocer un deportista que se retira muy joven es precisamente el vivir la libertad financiera, que es un concepto que hablamos mucho nosotros y que es como hacer la pega a lo largo de tu carrera, ahorrar, invertir y después vivir de esos ingresos pasivos que uno logra construir. Para los deportistas es algo como natural, es algo que se tiene que dar de alguna manera porque la carrera dura poco tiempo y después terminas ese periodo productivo, idealmente ahorrando una cantidad de dinero y para después vivir de eso. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de cierta manera de vivir una jubilación a edad muy temprana? El proceso, bueno, aparte, años antes, la planificación, yo tuve la suerte de que mi carrera fue como exponencial. Entonces fue de a poquitito, muchos años, y los últimos 6, 7 años de mi carrera, que yo ya estaba un poco más maduro, ya tenía mi familia, entonces ya tenía otras proyecciones, porque ya tenía 2 hijos, cosas así. Ahí ya empezó a cambiar un poco mi mentalidad y ahí yo recién empecé a recibir como ingresos un poco mayores porque empezamos a ganar campeonatos, estaba más en lo que era la selección, ganamos Copa América, entonces ahí uno recibe ciertos premios y un poco mi cabeza estaba más preparada para qué hacer con esta plata. Entonces ahí yo estaba muy preocupado de qué hacer ahora con esta plata que voy a recibir y no la voy a tocar en invertirla. Entonces sí, me preocupé mucho de generar eso y los últimos años fue planificar. Y yo creo que cuando uno después, claro, llega a cierta, digo, me voy a retirar porque ya siento que puedo hacerlo, además mentalmente lo necesitaba, mi familia también lo necesitaba, estaba en decir, bueno, está bien, vamos a tener un par de años, porque siempre lo tomé así, vamos a tomar un par de años sabáticos, un poco para procesar todo lo que fue la carrera deportiva, Claro. que es muy intensa, pero también para eso necesito tener esta libertad financiera de poder moverme y yo creo que ahí es muy importante el tener también claro qué es lo que va a hacer con su tiempo, porque no es la libertad no significa, bueno, si quiero me quedo sentado todo el día, Claro. sino que qué va a hacer con el tiempo, cómo lo vamos a aprovechar, dónde vamos a vivir, cómo nos vamos a mover, cuánto podemos gastar, en qué cosas podemos invertir. Entonces, creo que estos 2 años han sido un poco de eso, de listo, logré esta tranquilidad, podemos tomar estas decisiones por este tiempo, porque las cosas van cambiando en el tiempo. Y lo más importante yo creo que es tener muy claro para dónde vamos. Que no es fácil, obviamente, pero tener claro, oye, yo apunto a cierto estilo de vida, quiero hacer estas cosas con mi familia, entonces para eso necesitamos estos ingresos, necesitamos hacer esto y no salirse un poco de ese esquema que para mí ha sido la clave de estos años. Esta libertad es una libertad que uno también te genera problemas, porque al tener libertad pues, hay muchas opciones también. Entonces, ha sido mucho de estudio, de leer, de prepararse mentalmente y también de esa lucha también con uno mismo, porque es una vida muy distinta a la que yo estaba preparado y estar preparado también para el cambio, para enfrentarse a cambios un poco radicales como tenemos los deportistas cuando nos retiramos. Oye, tremendo. Y también saco a colación lo mismo, porque todos sabemos de historias de creación de grandes fortunas de deportistas muy exitosos o actores de Hollywood y que después se terminan consumiendo la plata rápidamente. Entonces, también ahí, y desprendo de tus palabras, que hay mucha planificación, muy orden, y eres muy consciente también de cómo seguir adelante con eso que lograste construir en tu carrera profesional. Entonces, y ahí, ¿qué decisiones has tomado en este tiempo, digamos, que te permiten aterrizar todo esto en una planificación concreta? No sé si se puede contar algunas inversiones que has hecho, generalmente propiedades, no sé, ahí lo dejo abierto. Sí. La verdad que fui de a poco, claro, en propiedades,
tomé malas decisiones en cuanto si no lo veía temas de inversión, pero yo siempre dije, me quiero comprar mi primer departamento. Claro. Puse un pie altísimo, o sea, del 50%, pero a mí me daba mucha tranquilidad en lo personal, porque yo terminaba, los contratos del fútbol me quedaban 2 años de contrato, 1 año. Entonces decía, no me quiero endeudar a 15 años, porque tengo 24 años, no sé lo que viene. Entonces dije, quiero dejar esto listo. Quiero esto, apuesto Claro. que seguiré jugando. Entonces también me motivaba mucho el hecho de que tenía que pagar un crédito, Claro. entonces tenía que seguir trabajando. Entonces también me daba motivación. Entonces decía, me tiene que ir muy bien en lo futbolístico porque eso me va a permitir renovar y me da la tranquilidad para lo otro. Y lo fui haciendo, entonces mi primer departamento. Eso fue a los 24 años. Eso 24 años, Ya, bueno, sí. bueno. Y después a los 28 una casa. Y entonces dijimos, listo, el departamento ya está. Fuimos como creciendo, arrendamos el departamento, nos vamos a una casa. Ahí ya un poco más, claro, un pie más chico, a plazo más largo, un poco la tranquilidad de que, bueno, tengo ahora Ya este está lo ingreso. otro, Claro, arriendo el departamento con este pago. Entonces uno empieza A jugar un poquito. claro, a jugar. Y ahí vino esta etapa de un poco de que me llegaron estos premios por torneo, cosas un poquito más grandes, que se juntan más rápido, porque además me tocó la suerte de ganar torneos seguidos. Y ahí tuve la suerte de encontrarme con gente del mundo de los negocios, de las inversiones. Más allá de que yo siempre escuché mucho con a mi tío, a mi papá, en tema de que había que cuidar las lucas. Y mi tío, bueno, trabajaba en inversiones y todos mis ahorros se los mandaba él. Si tenía plata, se los mandaba él y él me invertía en fondos mutuos. Entonces yo no veía en mi cuenta, no había plata, siempre se iba. Entonces si se me juntaba un poco la cuenta, lo mandaba ya. Entonces después cuando la necesitaba le decía, bueno, ahora la necesito para invertir en otras cosas. Buenísimo. Y después sí fui escuchando y me fui metiendo en distintas un poco áreas. Pasé por la parte de inmobiliaria. Después entré en una compañía de jugos Bless, que hoy día sigo ahí, un poco perfecto. como Muy socio buenos accionista. El primero entré porque me encantaba. Sí. Conocí a la gente, entré un poco al negocio y lo tomé como para mí era un negocio más para aprender que la parte de inversión. Obviamente después uno empieza a meter lucas y claro, se preocupa de que le vaya bien, Claro. pero era muy, muy entretenido ir toda la semana a la fábrica, estar ahí, aprender de los procesos, de cómo funciona, desde la fábrica hasta cómo se vende, cómo se emite, cómo se vende el producto, cómo llega al supermercado. Claro. ¿Y te interesaste en meterte bien? ¿No fue como pongo esta No, plata y al desaparezco? revés, yo la puse porque yo quería ir. Quería ir. Y me iba ya. toda la semana, Qué bueno. no sé, todos los miércoles me iba desde la hora de almuerzo hasta la tarde y me instalaba en la fábrica. Qué buena. Y O sea, como una escuelita sí, era como, en el esa barro, era mi metiendo las manos. Esa era mi universidad, más que estudiar. Y yo como ya había hecho varias veces, varios ramos, había tenido contabilidad, economía, había tenido varios ramos, entonces era muy entretenido y eso me hacía aprender mucho más. Entonces fue muy entretenido, esto ya lleva como hace 7 años, y me metí un poco en ese negocio y después me metí un poco más de lleno al tema de una persona que me pudiera manejar el tema de inversiones ya de manera de invertir en acciones, fondos mutuos, bonos, cosas más elaboradas, Claro. que obviamente ahí me gusta porque hacemos las reuniones y ahí está un poco la plata que yo pongo para que me genere mi renta para poder vivir. Entonces fue como escalando y entonces hoy día tengo distintas cosas que un poco he podido invertir, pero para mí lo que más me gusta es el hecho de tener distintas cosas y aprender y escuchar a los que en verdad saben, porque un poco yo entiendo y mi vida siempre ha sido así, de que hay que apoyarse de los que saben. Pastelero tus pasteles. Sí. Yo hago lo mío, yo jugué fútbol y eso es lo que yo un poco sé. Claro, Y el resto me asesoro. Pero siempre teniendo el control y el conocimiento de meterte y no solamente cerrar los ojos y dejarlo a otros, sino que, o sea, acabas de mencionar que te juntas cada cierto tiempo para hacer esa revisión. Eso es clave, comprometerte precisamente con ese objetivo de a una administración responsable y para un objetivo que en tu caso, seguramente hoy día ya jubilado, es tratar de generar rentas, cosas quizás más líquidas que entreguen una rentabilidad más constante en el tiempo para poder disfrutar de eso ahorrado y que sea lo que te permita vivir, en definitiva. Claro, sí, para mí es clave primero el interesarse en eso. Yo creo que siempre tuve la inquietud ya qué vamos a hacer después. Las conversaciones con mis compañeros del fútbol siempre era lo mismo, y qué están invirtiendo, siempre les preguntaba qué están haciendo. De hecho, y hablábamos un poco de eso. ¿Cómo veías a tus pares en estas conversas? Yo creo que hay mucho, al no haber tanto conocimiento, porque también se acerca mucha gente. Uno primero es joven, no tiene el conocimiento, no somos gente que fue a la universidad y que
y que habla de plata y de inversiones. Nosotros hablamos de fútbol y cosas así y invertimos por lo que escuchamos y por lo que la gente viene y se te acerca, pero también no es fácil porque se acerca mucha gente que te quiere vender un producto o algo, pero uno no tiene el conocimiento, no está metido en el mundo, ni por si acaso, de las inversiones. Entonces también hay mucho miedo a eso, hay mucho miedo a poner la plata en algo riesgoso o en algo que sea un buen negocio a vista de la gente que sabe invertir, pero para general de futbolista es más fácil invertir en la parte inmobiliaria, que es un poco más estable y más conocida, o en cosas más estables como un fondo mutuo, un depósito a plazo y chao. Y despreocuparse. Entonces, uno ve mucho eso, ve que no hay mucho riesgo por lo mismo, porque como no hay tanto conocimiento, creo que de buena manera ellos prefieren protegerse también de eso, de gastar su plata, porque saben que se acaba el fútbol. Es de corto ¿Es consciente el entorno de que se acaba y hay que juntar y hay que planificarse? Sí. Y hay ayuda por parte de los equipos o los directivos, los entrenadores que te dicen, sí, oye, unos cabros chicos, 18 años, 20 años, no tenéis muy claro que en 20 años más tenéis que arreglártelas por tu cuenta. ¿Recibiste como ese apoyo para empezar a planificarte, hoy ahorra, deberías hacer esto otro? ¿O también fue un poco por tu suerte de tu entorno personal, más que Yo creo que se escucha, mira, se escucha siempre, te lo dicen, pero uno es muy chico, entonces claro, te lo dicen, pero no hay algo formal, que me encantaría que hubiera algo un poquito más como preparación, debería ser obligatoria una clase de inversiones ya a los niños de 18, 19 años, ¿sabes? Porque generalmente uno se dedica al fútbol, no va a la universidad, entonces debería agregarse por ahí un ramo de planificación. De planificación o sea, financiera. Más que nada son consejos del camarino, del pasillo. Porque es más informal. Siempre te dicen desde el primer contrato, oye, cuida tu plata, haz esto. Después está mucho entre los casos. Cada uno te da su consejo en base a su experiencia. Pero no es nada formal o que en verdad uno aprenda cómo funcionan las cosas. Nadie sabe de intereses. ¿Alguien fue como tu referente para el mundo más financiero, planificación, como que te abrió los ojos en parte de la carrera? Yo escuchaba mucho, a mi tío que trabajaba en inversiones, entonces él trabajaba en un banco, era gerente de inversiones, entonces él poco y mi papá siempre me preguntaba, o sea, cuida, más que me preguntaba, me decía, ¿qué estáis haciendo con la plata? Cuida la plata. Pero yo tenía como una sola vía de inversiones que era fondos mutuos, cosas así, y después, claro, mi casa, cosas así, pero no había mucho más. Pero sí se escuchaba. El tema fue después. Y yo, claro, ahí también conversaba con mi papá, le decía, no, voy a hacer esto. Claro, siempre me decía, ojo, pero es un mundo que está un poco, está cerca, pero a la vez muy lejano. Muy porque solitario. no hay mucho desconocimiento. Entonces cuesta mucho hasta un nivel de los jugadores, claro, de elite, que ganan mucha plata y que ahí ya hay gente que los trata de ayudar, obviamente, y tienen gente que los asesora y hacen sus negocios. El tema de ahí es ver si realmente... O sea, muy solitario ese camino. Es muy solitario. Porque en tu caso es tu familia que te pudo apalancar un poco, pero el que no tiene a nadie... igual es muy dispar también, porque ahí está el fútbol en sí, están los equipos, claro, de primera división, que se puede ganar un poco más de plata, y están los equipos más grandes, que se puede generar un mejor sueldo, pero el resto hay gente que incluso... O sea, puede para vivir y ahorrar un poco más, no es mucho tampoco lo que pueden hacer, y ese es el 95% de los jugadores. Pero esa es la realidad, que también tienen que prepararse para hacer lo que se pueda con eso. Y eso la gran mayoría junta y se compra su departamento y claro, y habla mucho de ahorrar y de juntar, porque después viene... Yo creo que el gran tema es que cada uno sepa, claro, lo que va a poder ahorrar, lo que va a poder generar eso, y el estilo de vida que va a poder tener. Yo creo que ahí está un poco la clave, de ojalá retirarse en un estilo de vida que sea muy parecido al que uno va a poder tener después. Porque yo creo que si no, y ese es el gran, yo creo que problema, que a veces el estilo de vida del fútbol, como algo momentáneo, al momento ya no de recibir un sueldo cae muy rápido. Desde el auto, que más, algo más un poco más visible, uno ve los autos de los jugadores y a veces uno sabe que exceden la posibilidad de su vida futura. Entonces yo creo que ahí son malas decisiones, que eso también se habla mucho, el tema de cuidar la plata, y uno lo primero que ve son los autos que llegan y dice, partimos mal. No me cuadra. No me cuadra la cosa. Sí, y eso uno lo ve harto
y siempre intenta decirlo, pero también es difícil porque uno está metido en un medio donde también uno también tiene que hacer su nombre, más allá de lo que es la cancha en el día a día, claro, demostrar un buen auto, una buena ropa, porque también uno es personaje público, uno sale, te reconocen, entonces uno pasa a ser como un poco una estrella, así como en su lugar, entonces cuesta también mantener ese perfil bajo porque también está expuesto a muchas cosas. Te lleva al medio a tratar de estar Sí, ahí en otro lado. no es fácil. Yo creo que ahí tocaste un tema clave, que al final es lo que pasa a todo nivel. ¿Sí? Esta cuestión, en ningún lado nos enseñan de educación financiera, por lo tanto es algo transversal en la sociedad. También el tema de la apariencia, claro, probablemente se exacerba en el mundo del deporte porque ganan buenos contratos a temprana edad y eso es quizás la manera de demostrar algo, pero también nos pasa en la vida cotidiana a todos. Entonces, quizás es un poquito más exagerado, pero de cierta manera pasa en todo ámbito. Y ahí, ¿cómo tú lo pudiste, de cierta manera, controlar mejor? ¿Qué decisiones quizás tomaste en algún minuto con ese auto o con esa casa? ¿Cómo tú pudiste, de cierta manera, tener más control y ser más consciente de esas cosas? Y lo percibo de esa manera porque hiciste mención a que el resto quizás se compra un auto más caro del que debería. Yo creo que lo que a mí siempre me gustó fue aprender, escuchar, leer, investigar. Entonces yo siempre entendí que el auto es una pésima inversión. No es una inversión, es un gasto total. Entonces decía, bueno, entonces el auto tiene que ser lo que me ayude. Entonces me costó mucho comprarme un auto. En un momento hasta me daba vergüenza llegar a entrenar con el auto que tenía. Me llegó a pasar eso. Entonces decía, bueno, ya no puedo... Era un poco exagerado. Era un poco exagerado, entonces ya voy a tener que mejorar un poco por tranquilidad personal, porque ya tenía el peor auto del lugar, entonces no podía hacer. Después me pasó que... Bueno, eso te llevó al entorno, porque técnicamente da lo mismo. Entorno, daba lo mismo, Claro. daba lo mismo, pero sí era muy llamativo. Entonces decía, no, ya voy a tener que tomar... Aquí, para mí, bueno, voy a tener que gastar un poco más. Pero siempre mis decisiones iban en base a eso y después el resto de las inversiones también un poco a lo mismo, más a lo que en verdad a mí me genera tranquilidad, lo que un poco sé de esto y también yo creo que el tomar en algunas cosas cierto riesgo, en cosas que cuando uno se mete al mundo más de las inversiones que uno no conoce, ahí sí creo que tomé una buena decisión de arriesgar un poco más, de decir, ¿sabéis qué? Claro, si sigo en el mundo que un poco yo conozco, que es más estable, no voy a poder ganar lo que necesito un poco para... Y ahí sí arriesgué un poco más, me tocó buenos momentos, me tocó momentos malos, pero el hecho de aprender y de escuchar y de estar en esos momentos malos y que te dicen, no, esto va a pasar, sí, pero no podemos estar tan mal, pero también mentalmente te ayuda mucho y yo creo que fui creciendo justo con eso, con el tiempo y con la forma de ver las inversiones, con la forma también de ver el futuro, de decir, bueno, yo voy a necesitar esto para poder tener mi estilo de vida, que no es un estilo de vida que no necesita mucho, pero sí necesito esta base porque tengo 4 hijos, tengo que mantener el colegio, familia, son muchas cosas. Entonces me fui adaptando y también fui tomando decisiones, creo que eran un poquito fuera de lo que yo veía en el fútbol, pero que sí ya necesitaba meterme a ese ambiente si yo quería crecer en esa parte. Oye, y bueno, como conté al inicio, eres un referente para otros. Me imagino, como pasa también en la vida cotidiana, muchos otros compañeros te preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te pedían consejos? Sí, lo hablábamos harto, lo hablábamos y decía, claro, yo le hablaba a mis jugos, yo les llevaba, bueno, los jugos se los llevaba al camarín, les encantaba, y un poco también una forma de que ellos también se motivaran a hacer cosas. Obviamente yo siempre estaba involucrado, bueno, yo siempre, como también estudié harto años, entonces andaba siempre en el computador, en el camarín, antes de entrenar o veía mis cosas. Me preocupaba mucho de eso, de tener cierto control de mis cosas, entonces yo preguntaba qué hacían y los motivaba un poco a que hicieran algo, pero siempre de manera que, obviamente, bien hecha, ¿no? Nunca asesorándose bien. Y yo creo que se daba harto el hecho eso de poder, que era muy entretenido, sobre todo los últimos años que teníamos un grupo de gente en Católica muy buenos, que ya éramos amigos, y hablábamos mucho también de eso, de qué hacía cada uno, ya éramos más grandes, entonces, oye, ya nos vamos a retirar pronto, entonces claro, hay que estar preparados, entonces hablábamos qué vaya a hacer después,
claro, muchos también se retiran y después son entrenadores y siguen la vía. Pero claro, para eso necesitan generar ciertos ingresos para poder mantener un poco el estilo de vida que llevan cuando son jugadores, que sobre todo en etapas de esa edad, 34, 35 años, a veces uno está en un buen momento, gana buenos contratos y a veces es muy bueno, pero a la vez sabe que en 2, 3 años más va a pasar a cero. Entonces es súper fuerte el cambio. Entonces se habla mucho en eso también por el tema mental, porque yo creo que eso también es, yo creo que es lo más duro, saber que hoy día gano un muy buen contrato y que en 2 meses más voy a ganar cero. Entonces, mira, ahí tocaste un tema súper importante, que de hecho es el título del podcast, Mente Inversionista. El deporte es muy mental y requiere mucha convicción y mucho convencimiento de lo que estás haciendo. Y en inversiones pasa, digamos, a esto de que uno tiene que también manejar los temores y todo lo que viene de cara al futuro. ¿Cómo podrías describir en ese sentido cómo has manejado o qué importancia le das a tu mentalidad en todo este proceso? yo tuve pruebas fuertes, o sea, me tocó entrar al mundo ya más, claro, de generar más plata, porque necesitaba generar un monto más grande y nos tocó que nos fue bien un par de años, entonces era bueno, estaba dentro de lo que se esperaba, las cosas iban bien y después me tocó un año que casi pierdo todo. Entonces ahí me enfrenté a todo, a que primero me queda poco tiempo de carrera, no es... Entonces uno dice, ¿cómo vuelvo? Ya, obviamente cuando uno va, ya perdí, pero ¿cómo vuelvo un poco al mismo monto, o algo similar o mayor? Y ahí al final uno también se conoce y fue muy bueno para mí darme cuenta que, nada, me senté en el computador, uno empieza a hacer números y dice, bueno, si pasa esto, hago esto. Y ya está. Como que para mí fue muy bueno mentalmente saber que podía aguantar algo como eso. Porque mucha gente, claro, dentro cuando empezamos el proceso, uno dice, hay que estar preparado porque, claro, no puedes estar mirando una cuenta todos los días. Porque un día sube, después baja, vuelve a subir. Y claro, me tocó de las dos. Y me tocó estar preparado mentalmente, por suerte en ese momento, que no es fácil obviamente, duele la guata, uno transpira y dice, pero bueno, pero después ya en frío uno analiza y dice, bueno, no hay nada que hacer. Y después, bueno, volvimos a retomar y uno después está más tranquilo y uno se da cuenta, bueno, seguimos lo mismo, seguimos el mismo camino, si va bien, si sube un poco, baja, pero siento que el camino me fue preparando para enfrentar también ese tipo de situaciones, que son creo las más difíciles cuando uno está metido en esto y también que depende mucho de eso también. ¿Pregunta? ¿No? Sí, no, volviendo a, como a la mentalidad y cómo lo pasáis a ese camino de acá termina, con esto sigo. ¿Cómo te fuiste preparando mentalmente? ¿Hiciste como un proceso? Me dijiste que leías hartos libros, entonces también ahí leíste harto. Sí, leo harto. Me fui preparando mucho, pero más por encontrar, yo sabía que se iba a acabar el fútbol, que era mi pasión y era mi rutina diaria, porque hay un tema que es el tema físico también, porque no... Yo tomaba la parte física como algo ya normal. Estaba en buena forma porque entreno todos los días y porque es mi trabajo. Pero después decía, bueno, ya no va a ser mi trabajo. ¿Cómo va a ser el tema físico? Porque el físico también es mucho para mí de lo mental. O sea, si dejo de entrenar y me empieza a cambiar el físico, por ahí las motivaciones cambian y pasa. O sea, yo cuando no entreno un par de días ya me siento mal. O sea, entonces dije, ¿cómo será ese proceso? Después, ¿cómo hacer el proceso de estar en la casa sin tener que ir a entrenar, sin tener esa presión del fin de semana, que obviamente va a ser algo bueno, pero también ahora voy a tener que ocupar el fin de semana, que antes no existía. Claro. Entonces había muchos cambios y me fui preparando, pero yo creo que la mejor decisión fue decir que yo iba a tener siempre un par de años de proceso. Yo siempre lo tomé así. Yo dije, me voy a tomar, y van a ser varios, y si serán 2, 3 o 5 años, no sé, hoy día ya llevo 2, de un proceso. Entonces yo me planifiqué para un par de años de en verdad hacer nada, en cuanto a no involucrarme en algo, como mucha gente dice, termina el fútbol y se va a trabajar en la tele o en la radio porque necesita seguir movimiento. en algo. Y yo dije al revés, yo necesito procesar lo que viví. ¿Tu año sabático? Sí, un año sabático y 2 y 3. Claro, yo tengo una hija chica, o sea, y 3 niños más, entonces tengo. Está con la familia que sí. La carrera deportiva te saca mucho de eso. Sí, y yo dije voy a tener años para mi familia completamente, o sea, todo el tiempo para ello y además para procesar todo esto del fútbol que es muy intenso, o sea, el hecho de
de lo que uno recibe siendo futbolista profesional, porque recibe el elogio, recibe la crítica, recibe todo, y es muy rápido, es todos los fines de semana, la evaluación es todos los fines de semana. Entonces dije, eso lo voy a tener que procesar después, volver como a conocerme a mí como una persona ya de la vida normal, ya que no es deportista. Y eso yo creo que esa planificación fue buena y me sirvió mucho. Y me di cuenta al mes de haber dejado de jugar en Católica que ya se había acabado mi carrera deportiva, porque yo no había decidido si en verdad me iba a retirar o no. Pero creo que ya mi cuerpo me lo dijo. Estando en mi casa, no, voy a hacer esto. Decidimos irnos a Estados Unidos por un tema de aprender inglés. Y estuvimos casi 2 años allá. Y allá seguir el proceso. Entonces también creo que todavía sigo en el proceso de conocerme un poco en cómo será, no sé, cómo soy yo hoy día y cómo seré en un tiempo más. Entonces estamos en eso y me he entretenido obviamente con mi proyecto, abrí mi academia, pero son proyectos que todavía no me involucran, que tengo que estar en el día a día, sino que estoy metido, pero puedo hacerlo a la distancia también, con mis tiempos y un poco siguiendo mi estilo de vida que hoy día me gusta, que es estar con mi familia, poder hacer un poco de deporte y también pensar mucho y darle tiempo a que mis niños vayan creciendo, porque me queda poco tiempo para que, sobre todo los más grandes, estén fuera de la casa, y ahí obviamente voy a tener mucho más tiempo disponible para los proyectos que puedan venir. Son los que estáis preparando ahora en este proceso. Claro, yo tengo un proceso como de preparación para lo que viene. Voy a cumplir recién 40, siento que estamos empezando. Totalmente. Entonces como que me gusta esta pausa, me gusta este tiempo de pensar para cuando después en verdad esté en un proyecto involucrado ya completamente, estar mucho más consciente de quién soy también. Claro. Es muy difícil a veces sacarse el futbolista profesional. Entonces uno ve hoy día muchos exfutbolistas que siguen casi siendo futbolistas, pasa que no juegan, pero... Claro, están metidos en el día a día. Están metidos, claro. Entonces yo me estoy dando tiempo para cambiar también y ver qué es lo que quiero. Eso precisamente era lo que te preguntaba hace un rato, de alcanzar esta libertad financiera, que a una persona común y corriente llega al momento de la jubilación, 65 años, y uno tiene que hacer un proceso ahí de trabajar en qué voy a hacer en ese momento, porque uno puede decir, bueno, lo hice, tengo una jubilación, si lo planifiqué bien puede ser una buena jubilación y ahora tengo todo el tiempo disponible para hacer algo, pero ahí viene ese choque de una persona que quizás trabaja todo el día y su principal ocupación es el trabajo, en este caso tú el fútbol, los fines de semana. Entonces hay un vacío natural y por lo tanto es súper power el tomarte ese tiempo como a decir, bueno, pensar y ver qué viene. Y ahí ¿cómo ha sido la expectativa versus la realidad? En el sentido de que tú pensabas cosas previo a ese retiro y hoy día ¿cómo ha ido evolucionando eso? ¿Ha cambiado mucho? ¿Era como lo pensabas? ¿Cómo lo planificaste? Creo que era como lo había pensado un poco, el hecho de, claro, vamos a tener los fines de semana, vamos a poder juntarnos con amigos, vamos a poder comer unos buenos asados, tomar una cerveza, como algo un poco más libre. El deporte te priva mucho de eso, de la comida, de la vida social. Y creo que, claro, se empieza a aparecer, yo no lo encuentro entretenido, el tema que en un momento se hace repetitivo, porque así como yo jugaba todos los fines de semana, después empiezan los asados y las juntas todos los fines de semana, y a veces, claro, no deja de ser tan entretenido como se veía, y lo que sí uno empieza a ver es que a mí también me tocó el proceso de ver, de que, claro, con qué gente también quiero hacer eso, porque uno empieza a entretener un asado, pero el asado, ¿con quién? Entonces ahí yo creo que viene el gran tema después, y que cuesta a veces uno pasa a ser un poco, claro, medio pesado, porque claro, y al final hay gente con la que está bien para pasar un rato, pero hay gente con la que no quiero estar todo el día. Claro. Y en eso a mí, claro, yo soy un poquito más práctico en eso, y si no quiero, no quiero nomás, y no voy, prefiero quedarme en mi casa, y cuesta a veces tomar esa decisión, de decir, no, le digo a mi señora, me da látiz para allá, no quiero ir, prefiero estar en mi casa leyéndome un libro, tranquilo, o tocando guitarra, qué sé yo. Entonces, ahí no es fácil ese momento. Tú estás descubriendo también en eso. Sí, que entonces uno dice ya, claro, y mi señora también un poco lo mismo, mis niños también. Entonces, ese proceso no es fácil porque uno, claro, se prepara para tener este tiempo de libre. El tema es cómo ocupamos el tiempo y con quién lo ocupamos. Entonces, para no desgastar se te vaya a tomar 5, que sean los más
ricos en el Claro, proceso, un poco ¿no? para De gastar el disfrutar. tiempo. Sí, yo al final empiezo a tomar decisiones para estar contento. Yo hago mi horario y me gusta hacer deporte, entonces tengo que hacer deporte y mi señora ya sabe que si no hago deporte me pongo mal genio. Entonces ya Anda a hacer entendemos, deporte. yo entiendo eso, ella también ya lo entiende, entonces claramente hay espacios para cada cosa y empieza la coordinación claro, del día a día, ya mañana hay que hacer esto, bueno, pero dame un tiempo para esto, para poder después ir a juntarnos con cierta gente, sobre todo que si yo hago deporte es cuando más tranquilo también, entonces eso también ayuda. Y eso un poco ha sido estos 2 años que han ido cambiando y yo también me he ido conociendo. Claro, harto de autodescubrimiento. Autodescubrimiento. Oye, Chapa, a todos los entrevistados le hacemos unas preguntas que gustan mucho, que es un gran acierto en el mundo de las finanzas personales e inversiones y un gran desacierto. Partamos por algún gran acierto que tú crees haya logrado en este tiempo. Gran acierto haber confiado en gente que me quiso ayudar y meterme por ahí al negocio de inversiones que no conocía mucho y haber también arriesgado un poco en eso, en tomar decisiones de riesgo controlado porque hay gente que sabe, pero haber tomado un camino que mucha gente dice, no, ojo, que puede ser complicado, que se gana, pero se pierde mucho y haber tomado la decisión de haberlo hecho. Yo creo que eso me ayudó mucho para los dos sentidos, para haber ganado la parte mental de aguantar esos cambios y el hecho también de meterse y conocer un poco más. Y obviamente yo creo que fue un gran acierto dentro de mi ¿Y eso, por ejemplo, está relacionado a invertir en algún instrumento más riesgoso, acciones, cosas Claro, por el sí, estilo? más riesgoso acá, después afuera también. Pero escuchar y también entender, yo creo que también ha sido muy bueno que cuando no escuchar mucho, o sea, las cosas vienen así, a veces hay acciones que en verdad con la gente que habla me dice, no, creemos que el valor es mucho mayor del que está hoy día en el mercado, entonces uno ve y dice, sí, pero la cuenta no dice Claro. eso, pero el entender y escuchar y los llamados por teléfono y decir, oye, explícame, en el diario sale esto, ¿qué implica esto? Y te explican, y el hecho de entender, y claro, y uno se pone nervioso, porque a veces Las cosas no salen las como cosas espera. no salen, pero el hecho de escuchar y de tener la tranquilidad de decir, ok, seguimos, confío, y después uno ve los resultados y te dicen, ¿viste? Claro. Y eso ha sido, creo que un gran acierto, el hecho de escuchar y de mantener esa tranquilidad cuando las cosas no están bien. Perfecto. ¿Y algún error, algún desacierto, algún dolor del pasado? Sí, ¿cómo empecé yo creo? Más que, claro, me daba mucha tranquilidad, siempre me dio mucha tranquilidad no tener deuda. Nunca endeudarme, como no deberle nada a nadie, ni al banco. Y yo creo que eso, claro, si uno lo ve atrás, fueron grandes errores financieros porque, claro, ponía casi toda mi plata en un pie de un departamento que yo ocupaba más encima, en vez de haber hecho incluso también eso mismo de decir, no, como no tengo un contrato claro, me compro algo mucho más barato, Claro. cuando al lado había unas oportunidades mucho mejores. Y ahí me podría haber asesorado, pero claro, era muy chico a veces. No, Pero me podría haber asesorado mejor que me digan, no, hazlo así. Es que ahora es fácil decirlo con toda la carrera de éxitos, pero en ese Claro. momento quizá era lo prudente, lo responsable y Claro. quizá Lo que te da tranquilidad también Claro. para enfocarte en lo otro. Sí, Claro. para mí da tranquilidad, pero claro, por ahí si me habría asesorado mejor, habría tomado claro, decisiones distintas. Pero, Oye, Chapa, y la otra mala es Sí. vivir a Estados Unidos, que es muy caro. ¿Y Pero- cuál fue la razón de...? Bueno, fue el inglés. Sí, el inglés, no fuimos por inglés. Ya. Y fuimos a Los Ángeles, que es una ciudad muy cara. Claro, quizás haber ido a otra ciudad un poquito más barata. Claro, pero fuimos también porque teníamos familiar ahí. Perfecto. Pero sí, es un lugar donde el presupuesto cuesta que dé. Bien. Oye, Chapa, nos comentabas que te gusta leer. ¿Alguna lectura favorita, recomendable, algún ámbito que sea de tu gusto? De todo. Los últimos años ha sido mucho más de estilo de vida. Ya. Desarrollo No sé, personal. el desarrollo personal, también libros sobre claro, quién soy yo después del deporte, que hay uno y los últimos años he leído todo en inglés, eso sí también, parte del aprendizaje. Pero hoy día estos años ha sido de eso, de leer y de escuchar testimonios de gente, claro, que cómo se desarrolló después del deporte, o estilo de vida, de encontrar la tranquilidad también. Yo soy un tipo muy tranquilo, a mí me encanta estar en mi casa, me encanta hacer aseo, tener mi casa ordenada, tocar guitarra, hacer deporte, estar con mi familia.
y comer bien. Entonces eso también me he dado cuenta que a mí me gusta mucho y es un estilo de vida que no es difícil. Claro. Y al revés, si uno sale a hacer muchas cosas, te saca un poco de eso. Entonces, todo lo que he aprendido ha sido un poco enfocado en eso. Perfecto, perfecto. Entonces, para ir cerrando la conversación, la entrevista, precisamente hice ahí la relación con la lectura, porque precisamente ahora te quiero hacer un regalo y es que yo acabo de escribir un libro hace poquito, así que este libro habla un poco de finanzas personales, habla un poquito de la historia de Patrimor, también algunas experiencias personales, así que te hago entrega del libro, ojalá que te guste, así que ahí para tu tiempo libre puedas leerlo y feliz que te guste. No, así que no sé si nos queda algo. ¿No? Y va relacionado ese libro a justamente como se llama un viaje extraordinario, es cómo conocerse, o sea, viene perfecta la conversación. Exacto. Sí, el viaje. Bueno, hablando de un viaje, nosotros estuvimos haciendo un mes de viaje en motorhome y un poco a mí me encanta. El por qué me encanta es porque uno ya se sube al auto y ya está en el viaje, no es que voy a llegar al viaje. Claro. Obviamente uno vamos a llegar en un momento a esta ciudad, a este punto, a este parque, pero nada que me guste más que ya estar ahí. Y a mí, bueno, mi señora a veces no me deja manejar porque yo voy mirando todo lo que hay y manejo lento, porque me gusta ir mirando y un poco habla de eso. Todo el viaje es mirar el entorno, de disfrutar como el momento. Y eso ha sido también muy, muy entretenido y me he dado cuenta de que a mí me gusta mucho. Yo también. Sí, yo creo que al final, en toda la búsqueda de logros, muchas veces uno pone el logro, el objetivo como el fin último, pero al final hay que disfrutar el proceso. Sí. Y ahí es parte un poco de también lo que se explica, ese viaje continúa. Y tu viaje también continúa. Ahora entiendo, estás pensando en irte a vivir a otra parte del mundo, así que estás en proceso. Estamos en proceso de ver si sale. Pero con la tranquilidad estamos felices también de estar acá viendo a la familia, amigos. Realmente acá están nuestras raíces, entonces es muy entretenido también poder estar acá y veremos qué es lo que sigue. Eso es lo que también nos gusta hoy día. Se va a seguir contando el viaje. Sí. Chapa, extraordinario, tremenda entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir acá a hablar un poquito desde un ámbito quizás un poquito más alejado de lo que es netamente el mundo de las inversiones, porque tiene mucha relación en definitiva con alcanzar esta jubilación temprana, que es un tema que queríamos conversar. Así que muchas gracias por tu tiempo, gracias Fernando, y gracias a todos los que nos acompañan en cada uno de nuestros capítulos. Invitadísimos a que nos sigan en Spotify, en YouTube, que compartan la información y por supuesto sigan a nosotros en las redes semana tras semana con más invitados que seguro los vamos a sorprender en el futuro. Muchas gracias, gracias Chapa, gracias Fernando, que estén muy bien. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao.